esa previa de primeros planos que hizo nuestro hoy director Diego Benzo y ayer filmando el encuentro, veíamos en el final de la previa estos chiquilines que son los de la 9ª división de Atlético San Jorge, que se consagró campeona con todos triunfos, consiguiendo todos triunfos a 2 fechas del final. Por eso ese reconocimiento que tenían los chicos allí minutitos antes del comienzo del partido, que ya mismo comenzamos a recorrer con los protagonistas. Luciano Vega, árbitro principal del partido de Esperanza, Gonzalo Barrios y Sebastián Medina, los asistentes. Atlético San Jorge con los mismos 11 titulares que habían afrontado el partido en Córdoba ante Atlético Las Palmas, es decir, Mariano Leyes en el arco, Santiago Fiore, Lucas Ramos, José Fernández y Jesús Espinosa, el capitán, en la línea de fondo. En el mediocampo por la derecha Nicolás Angelinetti, por la izquierda Mauro Cuberli, un doble 5 con Iván Gómez y Pablo Tántera. Los delanteros, Mauro Albertengo el 10 y Héctor Sosa el número 9 del conjunto dirigido por Gustavo Raggio. Mientras que Atenas de Río Cuarto, que llegaba a San Jorge iniciando un nuevo ciclo, el de su director Darío Bringas, director técnico obviamente, que reemplazaba a Edgardo Magallanes, quien tras la derrota en el clásico ante Estudiantes renunció al cargo. Por lo tanto, Bringas planteaba 4 cambios tácticos en el equipo. Los ingresos de Martins, Legman, Funes y Romero por Alturria, Torres, Migliorini y Álvarez. Los reemplazados, todos ellos, fueron al banco de los suplentes. Vemos los primeros movimientos, unos primeros minutos en los que Atlético San Jorge arrancó bien agresivo, presionando adelante, recuperando rápido la pelota y merodeando el arco de Atenas. Claro, no podía conseguir generar situaciones claras de riesgo y remates al arco en la misma dimensión en la que manejaba la pelota, pero de todas maneras tenía un claro predominio en el juego. Repaso los titulares de Atenas: su capitán, el arquero Emanuel Testa. Una línea de fondo con Nahuel Martins por la derecha, Hugo Baigorria por la izquierda, Cristian Acosta y Héctor Becerra, los centrales. Delante de ellos otra línea de 4 volantes con Juliano Leckman por la derecha, con Diego Oyola por la izquierda y con un doble 5 integrado por David Feldman y por Federico Funes, un mediapunta como su número 10, Álvaro Cuello, y un delantero un poco más de área, un poco más adelantado, como Miguel Romero, el número 9. Esa formación de Atenas de Río Cuarto tuvo una característica por sobre todas las cosas, y es que nunca se alejó demasiado de su arquero Testa. Trató de replegarse, trató de sumar gente en zona propia, en zona de área propia, y trató de dificultarle la llegada a Atlético San Jorge a remates francos, y por eso el conjunto uruguayo insistía, como ustedes están observando, una y otra vez con los centros o con los intentos desde media o larga distancia. A todo esto, en ataque, Atenas no tenía ninguna situación. Vamos a ver en este primer tiempo solamente un remate desde fuera del área que va a irse desviado. Va a ser la única posibilidad de Atenas. En cambio, Atlético, insisto, aunque sin llegar a la cantidad de situaciones que uno podría haber creído posibles desde el momento en el que manejó prácticamente en forma permanente la pelota y estuvo siempre más adelantado, bueno, de todas maneras Atlético fue el que tuvo las chances de ese primer tiempo. Este es el remate que les mencionaba del número 10 de Cuello, que se iba apenas desviado, y mientras Atlético seguía intentando, les decía, merodeaba el área, no le podía entrar, no le era fácil entrarle. Este remate de Mauro Cuberli ingresando por el sector izquierdo, que se da a los 23, promediando este primer tiempo, es una de las más claras que va a tener en la primera etapa Atlético. Centro de Santiago Fiore, remate de Cuberli ingresando por el otro sector, y la buena respuesta del arquero Testa, que mandaba la pelota al córner. Atlético San Jorge
Les decía, intentó con centros, intentó con remates desde media distancia, recurrió, como es habitual, a la velocidad y al desequilibrio que le aporta sobre todo Mauro Albertengo, pero también, y aquí anticipaba el sonido recién en la frase, lo que le podían aportar Cuberli y Angelinetti, llegando por afuera, tanto por la derecha como por la izquierda, sobre todo lo de Mauro Cuberli por el sector izquierdo, que fue uno de los jugadores que llegó en muchas oportunidades, que tuvo chances con centros y que también tuvo algún remate al arco. Fíjense, este centro que queda sin mayores dificultades en las manos de Mariano Leyes era otra de las aproximaciones que tenía el conjunto de Atenas, que prácticamente no atacó en esa primera etapa y que lo hizo poco en el segundo tiempo. Aquí, tras una falla en la defensa, Sosa combinaba con Cuberli con Albertengo con el enganche, otra vez para Cuberli, el centro del 11, no llega Sosa, el que sí llega, ingresando al área, es Nicolás Angelinetti, que cabecea por arriba del travesaño. Algo que se vio prácticamente de manera constante y sobre todo en ese primer tiempo es al entrenador de Atlético pidiéndoles a los marcadores de punta y ocasionalmente también a los volantes por afuera que se adelanten, que presionen, que estén siempre sobre la pelota, tratando de reducir los espacios del rival al mínimo. Eso de a ratos Atlético lo consiguió hacer, en otros ratos no tanto, pero obligó prácticamente a que Atenas se replegara y prácticamente no pudiese salir siquiera de contra, siempre tratando de achicarle los espacios al equipo rival, insisto, algo que fue indicación permanente de Gustavo Raggio en todo el partido y sobre todo en esa primera etapa en la que, como les decía, todas las situaciones de riesgo fueron para el equipo uruguayo. Aquí Angelinetti abre hacia Espinosa, el centro que parecía sin dificultades, parece que no se hablaron entre Becerra y Testa, la pelota con el pecho la controla el 6 y cuando parecía que iba rumbo al arco la puede sacar hacia el lateral, el marcador central de Atenas. Fíjense, salía Testa a buscar la pelota, no lo vio el jugador Becerra y por eso termina controlando con el pecho y después sacando largo. Hubo algunas desinteligencias, digo bien, entre los centrales de Atenas, pero sobre todo se vieron en el segundo tiempo. De hecho, una de esas desinteligencias va a terminar convirtiéndose en el gol de Atlético San Jorge ya sobre la media hora del segundo tiempo. Este remate en el minuto 43 de la primera etapa de Mauro Albertengo, tras recibir el pase de Sosa, un remate que controla en dos tiempos el arquero Emanuel Testa, es una de las últimas jugadas que va a tener ese primer tiempo, en líneas generales bastante chato, que tuvo la intención en forma permanente de Atlético San Jorge, que no pudo entrarle del todo, pero que tuvo a un Atenas que literalmente no lo atacó. Siempre Atlético trató de ahogarlo al conjunto cordobés en la salida. Permanentemente los volantes de Atlético reducían los espacios e iban a buscar la pelota bien arriba, casi siempre en terreno del equipo cordobés. Así se iban al descanso, con más merecimientos, pero con el partido 0-0 en la evaluación del equipo de nuestra ciudad, que tenía todo el complemento para tratar de convertir un gol. Si la tónica del partido seguía, como efectivamente ocurrió, con Atenas solamente preocupado en defender su propio arco. Y en este segundo tiempo, que fue en general un poco más interesante que el primero, un poco más entretenido, con algunas situaciones más de gol, no va a cambiar el trámite del partido. Va a seguir teniendo la iniciativa Atlético San Jorge. Aquí la jugada empezaba en los pies de Tántera, derivaba hacia la subida de Angelinetti, pero el remate cruzado no tenía destino de red. Otro centro, buena respuesta del arquero Testa después de un remate de Cuberli y el jugador Fiore ingresando por el otro lado. Fíjense, la jugada arranca en un lateral de Fiore. Fiore combina con Angelinetti y va a mandar el centro pasado. Cuberli va a llegar por el otro sector después de que la pelee Espinosa, controla y saca el remate.
la buena respuesta de Testa y la pelota que le queda en el segundo palo, con poco ángulo es cierto, a Fiore, que alcanza a conectar pero no alcanza a darle la dirección exacta, por eso el balón se va por la línea final y se va al saque de arco. Les decía, Atlético seguía teniendo la iniciativa del partido. Atenas defendía cada vez más atrás y comenzó a cometer algunos errores entre sus centrales. Más allá del reclamo, vamos a repasar esta jugada de un Vega. Fíjense el gesto del árbitro, fíjense el caminar cansino que tiene Luciano Vega. Quiero repasar primero la jugada y después me voy a referir al árbitro. Aquí el defensor falla, se la entrega a Albertengo. En la cancha me dio la sensación de falta, aquí no. Termina simulando el jugador de Atlético, al menos esa es la sensación que da tras el corte que realiza el defensor del conjunto cordobés, me estoy refiriendo a Becerra, en los reclamos. La gente de Atlético pedía penal, insisto, me parece que es correcta la decisión de Vega de dejar seguir la jugada, creo que hay algo de simulación de Mauro Albertengo, pero también les quería marcar esto del árbitro del partido, con un andar cansino, caminando la cancha, siendo muy permisivo, por momentos demasiado, pero pareciendo, le diría, estar absolutamente relajado en la dirección del partido. Fue, insisto, un arbitraje en líneas generales que no favoreció ni a uno ni a otro, pero que tampoco fue bueno, insisto, demasiado permisivo para lo que me gusta de un arbitraje. Aquí, primera desinteligencia entre los jugadores de la defensa de Atenas, entre Baigorria y Becerra, le regalan la posibilidad a Atlético que después... tras este rechazo le queda a Espinosa el remate que es desviado por el defensor Acosta, salvando la situación de riesgo para el conjunto de nuestra ciudad. Pero empezaban a aparecer las desinteligencias entre los centrales y esta jugada que veíamos recién es acaso un anticipo de lo que iba a ocurrir allá por la media hora del complemento con el gol del conjunto uruguayo. Aparece en cancha por primera vez en este torneo Federal B y de la mano de Gustavo Raggio, Ignacio Piñata, el Nacho Piñata que se había ido en el arranque del torneo al Deportivo Mitre, que después volvió a Atlético San Jorge, que desde hace un par de partidos está en el banco de los suplentes, ingresaba por primera vez en el torneo Federal B a los 10 del segundo tiempo, reemplazando a Tántera, un jugador que realiza un trabajo interesante en el mediocampo, pero que tiene características diferentes que las de Ignacio Piñata, quien le aportó algo al equipo uruguayo. Veíamos recién la más clara del partido hasta este momento para Atenas, el remate del delantero Romero que quedaba en las manos de Mariano Leyes, y después veíamos el cambio de Atenas, Julio Torres ingresando en lugar de Ochola a los 15 y a los 16 Pablo Gastelú reemplazaba a Sosa en Atlético San Jorge. El banco de los suplentes, Raggio, buscaba variantes en el ataque uruguayo, lo ponía a Piñata en una función de enganche, de lanzador, tratando de asistir a los delanteros, y lo ponía también a Pablo Gastelú tratando de sumarle velocidad al ataque, a la que ya le aporta este jugador Mauro Albertengo, sumarle la de Pablo Gastelú, que las veces que ingresó llevó algo de peligro hasta las defensas rivales. Aquí, centro de Albertengo, cabezazo de Gastelú que queda en las manos de Emanuel Testa. Nueva variante, minuto 24 del segundo tiempo, Guillermo Tambuzzi reemplaza a Romero, delantero por delantero, en el equipo de Atenas, y Atlético San Jorge que seguía generando situaciones de ataque. En este caso, Albertengo encara hacia el medio, saca un remate y Testa se queda con la pelota. Albertengo va a encarar una vez más por el minuto 30 del segundo tiempo en esta jugada, otra vez Espinosa, pero la corrida de Albertengo es hacia adelante, el centro rechaza Becerra, choca en Cristian Acosta y gol en contra de Atenas de Río Cuarto. Nuestro director nos remarca el parecido que
Cristian Acosta, el número 2 de Atenas, para con Andrés Ciardola, otro de los camarógrafos. Repáselo, en la imagen lo va a ver bien, pero no se distraiga, porque esto es lo importante. Albertengo hace una corrida importante, saca un centro que exige, rechaza a Becerra y le rebota al jugador Acosta, que termina convirtiendo el gol en su propia valla. A los 30 del segundo tiempo, y como premio de tanto ir en busca del arco rival, Atlético se encontraba de una manera inesperada y poco habitual con lo que iba a ser a la postre el único gol del partido. A los 32 del complemento, Gonzalo Álvarez reemplaza a Lehmann en Atenas, un delantero por un volante. Claro, ahora el entrenador Darío Bringas se veía en la obligación de salir un poco más, de ir en busca del arco rival, y en un ratito después, 4 minutos después, se tiene que ir de la cancha Pablo Gastelú y es reemplazado por Fernando Signo. Aquí un volante reemplaza a un delantero por obligación. Claro, ya con la diferencia, Raggio quiso sumar gente en el medio campo para defender esa victoria parcial, para mantener esa victoria parcial. Y esta es muy discutida, ¿eh? Fíjense, aquí el defensor envía la pelota corta hacia atrás, Albertengo va, se lo lleva puesto, da toda la sensación de ir a chocarlo. Sería uno de los penales más infantiles que hayan ocurrido en el fútbol, pero de todas maneras, la verdad que me quedan algunas dudas si no fue penal la jugada de Torres sobre Mauro Albertengo. Tenía Atlético la posibilidad, respondía rápido Atenas, y esta es una jugada de riesgo que se da en el minuto 42 del complemento. El que corre en busca del área rival es el ingresado Álvarez. Traba con Leyes, la gente de Atenas reclamó falta, me parece que no hay falta, chocan, Leyes va a buscar la pelota, lo mismo hace el jugador de Atenas, que termina cayendo, y finalmente el rechazo del arquero, aunque fueron momentos de zozobra para el equipo sanjorgense. Atenas, obligado, iba en busca del área rival, el centro en este caso, el cabezazo que se va desviado. Álvarez, otra vez, el número 18 que recién había ingresado, era otra vez el protagonista de esta situación de riesgo a los 46 ya del segundo tiempo. Aquí trata de conservarla Nacho Piñata, tras el rechazo le queda a Albertengo, el arquero que da rebote. Otra vez Nicolás Angelinetti, que remata violentamente, pero Testa salva la situación de riesgo para el conjunto cordobés. Vemos de nuevo el centro de Albertengo, cabezazo de Angelinetti, rebote largo, otra vez el 8, pero Testa le achica bien el arco y salva la situación de riesgo a los 48 del segundo tiempo. Era la última que iba a tener Atlético San Jorge, este centro enviado por Acosta, que llega al borde del área grande, es la última jugada del partido. Vega marca el centro de la cancha y Atlético San Jorge festeja su segunda victoria consecutiva en el torneo, tercer partido sin perder. Hay que sumarle a las 2 victorias el empate 2-2 jugando como local ante General Paz Juniors. Además, para Atlético es el segundo partido consecutivo que no le convierte en goles en el torneo Federal B, y después de 3 partidos sin convertir, hizo